Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a El Diván, un lugar para platicar. Yo soy Magos y en un ratito más estará aquí nuestro colocutor, el Tocho. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda. Desgraciadamente que a todos los países nos ha pegado, pero en especial a dos, a Italia y España. Y no se va a politizar, sino nada más el tema de hoy es saber cómo lo están viviendo la cuarentena los españoles. Y tengo a un amigo, compañero, locutor, que hicimos radio allá en España, que me da muchísimo gusto tenerlo aquí, Fran Corral. ¿Cómo estás? Hola Magos, un placer estar aquí. Pues No, bien, el placer está. dentro de lo que cabe bastante bien. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? Mira, la situación aquí en España está siendo caótica. Llevamos un mes ya de confinamiento casi y los hospitales están desbordados, los sanatorios, las morgues no dan abasto. Hoy, por ejemplo, han fallecido casi 1.000 personas. Y la situación está siendo catastrófica. Los supermercados están casi vacíos, no hay alimentos esenciales. Y lo fuerte es que esto ya nos venían avisando desde Italia, porque esto a bajar desde China, pasó a Italia, e Italia ya nos avisó a nosotros con un mes de antelación y no hicimos caso. Entonces ahora nos está pegando a nosotros muy fuerte. ¿Qué medidas han tomado como país, que me imagino que son las mismas que ahorita tenemos nosotros, en cuanto empezó el brote? Mira, las primeras medidas que se tomaron fue el cierre de escuelas, de universidades, para que los niños no pudieran ir a colegio y prevenir un poco ese contagio. Después ya pasaron a cerrar restaurantes, todo lo que eran lugares de ocio como discotecas, y a medida que iba avanzando un poco, pues ya fueron cerrando todo, peluquerías, museos, cines, o sea, se quedó todo cerrado. Y la semana pasada que acabamos la primera parte de la cuarentena, ¿vale? Que ya cumplíamos los primeros 15 días, que se ha prorrogado otros 15 días más, el gobierno ya dijo que solo podían ir a trabajar las personas esenciales, es decir, cuerpos de seguridad, sanidad y la gente que trabajaba en supermercados o estancos. La demás gente que estaba trabajando ya no podía ir a trabajar. Lo que son fábricas y todo esto quedaron cerradas el lunes. El lunes ya se cerraron. Hmm. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Hicieron caso o al principio como que no creyeron? No, aquí la gente se lo tomó a cachondeo. Se lo sigue tomando a cachondeo mucha gente, por desgracia. Estamos en una situación donde la gente no está haciendo mucho caso. No digo toda la población, pero hay una cierta población que no se lo está tomando en serio. Yo he bajado hoy porque tenía que ir a comprar un par de cosas esenciales y en mi pueblo estaba casi todo el mundo en la calle comprando al banco. O sea, la gente no es consciente en realidad de lo que es. Hay fiestas clandestinas en viviendas, hay reuniones la verdad es que es bastante triste que estemos en esta situación. Sí, da mucha impotencia, te entiendo perfecto porque, bueno, nosotros después de lo que está sucediendo, eh, nos toca a nosotros, a México, llega a Estados Unidos y llega a México, América Latina, y aquí también la gente como que no se la ha creído del todo, siguen saliendo, siguen trabajando, pero es que no podemos dejar de trabajar. Ahora bien, ¿cómo está viviendo la cuarentena? Tú, por ejemplo, ¿cómo la estás viviendo? Mira, yo estoy viviendo la cuarentena bastante tranquilo. Es verdad que yo hasta el viernes pasado estuve trabajando porque yo trabajo en una fábrica de chocolate, entonces estuve trabajando hasta entonces, por lo tanto no estaba en cuarentena obligatoria. Esta semana, que es mi primera semana de cuarentena,
he intentado por todos los medios ocupar mi mente, ¿vale? Por desgracia, el lunes falleció un familiar mío, entonces eso acarrea encima más tortura psicológica, porque el no poder despedirte de ese familiar por la circunstancia, eso te crea aún más trauma en lo que es psicológicamente. Entonces, he intentado buscar todo tipo de actividades. Me levanto muy temprano y hago ejercicio, que hacen clases por televisión para que la gente se entretenga. Después he encontrado un curso por internet para estudiar y estoy estudiando. Estudio de 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía o así. Después hago la comida, saco a la perra a pasear. Intento tener la mente ocupada. ¿Todavía no está la prohibición de no sacar a sus animalitos? No es que ¿O tengamos todavía lo pueden hacer? o sea, no tenemos prohibición, pero sí que solo podemos salir a lo que es la calle y que me cague ahí. O sea, no nos dejan, antes sí que podíamos ir a pasear, pero ahora como mucho puedes estar 5 minutos en la calle con el perro para que hagas tus necesidades y volver a subir. ¿En dónde estás tú? Mira, ¿En qué ciudad estás tú de España? yo vivo en un pueblecito que está a unos 60 kilómetros de Barcelona. Ujú. Oye, ¿y cómo es la higiene? ¿Cuáles son las protecciones que se les recomienda? Bueno, yo creo que las protecciones no varían mucho en todos los países. Sí que es verdad que aquí en España no está la costumbre de lavarse muy a menudo las manos, de no ser, a ver, que somos limpios y somos ordenados, pero esa costumbre de lavarse cada 2 por 3 las manos no la tenemos. Entonces, ha costado un poco coger esa costumbre, pero lo que nos recomiendan es desinfectar manos y si salimos a la calle, antes de llegar a casa, bueno, al llegar a casa, quitarnos la ropa, desinfectar la ropa, ducharnos, porque antes no era obligatorio, pero ahora ya nos obligan a quitarnos la ropa, ducharnos y desinfectar toda la ropa. Cuando vamos a la compra, desinfectar toda la compra y las bolsas de plástico, tirarlas a la basura, o sea, no las podemos reutilizar. Eh, Ayer entró ya en vigor la obligación de ir con mascarilla, aunque no tengas el virus, ¿vale? Hasta ahora no era obligatorio, pero ya es obligatorio. Cualquier persona tiene que llevar mascarilla si sale de casa. Y la verdad es que poco más. La mascarilla sería lo que es para nosotros el cubrebocas. Sí, exacto. Fíjate que aquí se comenta que aquí no solamente que no te ayuda el cubrebocas porque te tienes que cubrir absolutamente la cara para que no te la toques. Y bueno, en lo personal yo uso una máscara que compré, que se está usando mucho, donde te cubren los ojos, la nariz y la boca. Ahí te paso el dato. Luego te mando la foto. Vale. ¿En dónde se da el primer caso de fallecimiento por coronavirus? Mira, el primer caso de fallecimiento por coronavirus, si no me equivoco, fue en Madrid, ¿vale? Es que aquí en España hubo un problema y es que Uh-huh. hace un mes hubo un brote muy importante en Madrid de COVID-19. ¿Qué pasó? Que las autoridades no tomaron conciencia ni hicieron nada al respecto. Entonces, solo cerraron escuelas y cerraron las tiendas más básicas como restaurantes y cosas así. Entonces, la gente que hizo aprovechó para coger e irse de vacaciones, entre comillas, a segundas residencias que tenían por España. Y eso provocó que el virus se expandiera por toda España. Entonces, cuando tomaron cartas en el asunto, cuando hicieron algo al respecto, ya era demasiado tarde porque toda la gente de Madrid, capital, que estaba infectada, pues ya había salido de Madrid y ya se había dirigido a toda España. Va. Tú me dijiste que bueno, que te había gustado mucho el tema que te comenté
porque tenías mucho que contar. Cuéntanos, ahora es el momento. Bueno, yo es un, ya sabe Magos que yo me dedico al mundo paranormal y al tema de las conspiraciones y todo lo que tiene relación con esto. Entonces, eh, el COVID-19 no es para alarmar, ni mucho menos, pero es un tema que he estado investigando desde que se originó el brote hasta a día de hoy. Y hay mucha información confusa. Ayer lo estábamos comentando con Magos un poco. Y unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Por ejemplo, ayer vi una noticia de que se han descubierto nuevos síntomas que hasta ahora no estaban relacionados con el virus, como por ejemplo la conjuntivitis, ¿vale? El problema en los ojos, o en algunos casos se ha descubierto también problemas cardíacos, en algunos casos puntuales. Entonces, eso no sale por las noticias, eso no te lo explican por las noticias y eso es un problema para la sociedad. Yo ayer hablaba con una persona y le comentaba que las cifras que nosotros tenemos, que nosotros vemos, no son reales. Esas cifras siempre hay que multiplicarlas como mínimo por 10 porque no te cuentan toda la verdad. ¿Para qué? Para no asustarte, para no alarmarte. Pero hay mucho secretismo respecto a este virus. ¿Cuál sería uno de esos? ¿Cuál sería un secretismo? Mira, por ejemplo, la mortalidad. La mortalidad es mucho más alta de la que nos están contando, ¿vale? Si tú te fijas en China, que es donde se originó este virus, eh, en total hubo 3.800 muertes según las autoridades chinas. Pero en un país con tanta gente, tantos millones de personas, durante lo que duró la cuarentena se hicieron más de 52.000 incineraciones. No, y las que no se declararon, porque hay muchas que no se declararon. Entonces, eh, si ocultas información, si después se demuestra lo contrario, hay algo que no cuadra. ¿Qué sentido tiene ocultar una información, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, yo sé que esto es una pandemia, que el virus no lo esperaba absolutamente nadie, pero ¿tú crees que también va a ser un cambio bueno para el mundo o se viene algo muy fuerte? Mira, estudiando un poco la historia de las pandemias, estudiando un poco la historia de la humanidad a lo largo de los años, me he dado cuenta que esta pandemia que tenemos hoy en día encima de la mesa va a cambiar, o sea, ya está cambiando y cambiará el rumbo de la humanidad. O sea, lo que conocíamos hasta ahora, antes de que llegara esta Uh-huh. pandemia, ya ha dejado de existir. O sea, no va a existir nunca más lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Qué nos depara en un futuro? ¿Qué podemos esperar? Pues mira, podemos esperar del... No me gusta ser muy pesimista, ¿no? Pero yo siempre estudiando un poco, me pongo en la peor situación, porque si te fijas, la economía mundial está paralizada, ¿vale? ¿Eso qué provoca? Eso provoca que la gente no pueda ir a trabajar, que la gente se quede sin dinero, que la gente no pueda ir a comprar y alimentarse. Pero ya no me refiero en un país concreto, me refiero mundialmente. Porque, por ejemplo, aquí en España, que es un país que estamos bastante bien, que no nos podemos quejar, que vayas al supermercado y no puedas comprar un kilo de arroz, no puedas comprar carne, porque no hay alimento. O sea, estamos en una situación que yo siempre lo digo, los ricos serán más ricos, evidentemente, porque ganarán más dinero, pero la gente normal y corriente como nosotros lo pasaremos peor, ¿vale? Todos recordamos la crisis que hubo en 2008, lo devastadora que fue a nivel mundial. Pues se habla que lo que estamos viviendo es incluso el triple de peor que la crisis que se vivió entonces, ¿no? No tienen entonces carne, alimentos básicos y eso. No. ¿Qué es lo que tú encuentras en un supermercado, en una tienda de autoservicio?
Pues o sea, es que prácticamente no hay nada, al menos en la zona donde vivo yo y hablando con gente, el papel higiénico que ya se sabe que no hay en ningún lado, ahora ha empezado a faltar ya, que ya no hay y es difícil de que llegue harina, todo lo que tiene relación con la harina, eh, ahora no me sale, la maicena, levadura, todo esto ya, yo Ajá. fui a lo que es el supermercado que tenemos aquí en el pueblo, ya dijeron que no iban a traer más porque no hay abastecimiento. Lo que es la carne, lo que es pescado, eh, también hay desabastecimiento, ¿vale? Porque hay más seguridad, hay más controles, porque, claro, es muy fácil transmitir el virus, ¿no? Entonces hay mucho más controles, hay, hay problemas para que esta carne pueda llegar a muchos sitios. ¿Ya cerraron fronteras en España? Sí, ¿Desde cuándo? pues se cerraron la semana pasada, a principios de la semana pasada. No se ha querido cerrar fronteras, todos son bienvenidos y yo creo que no hemos captado lo duro que va a ser, lo que es, y no hemos aprendido de lo que les está sucediendo a ustedes, lo que sucedió en Italia y lo que sucedió en España, porque China, Italia y España son los países más pegados con el coronavirus europeos y, y en América Latina está siendo Estados Unidos, Nueva York sobre todo es el epicentro. A ver, yo Oye, dime. digo que yo estaba hablando con mucha gente de Latinoamérica, incluso contigo, Uh-huh, y les estoy uh-huh. repitiendo a todos lo mismo. Tomároslo en serio, hacernos caso a los españoles que os estamos avisando, que a nosotros nos avisaron y no hicimos caso. Es muchísimo más grave la situación de lo que se puede imaginar. O sea, te lo venden como una gripe normal y corriente, pero es mucho peor que eso. Los síntomas son que nos han dicho aquí: tos seca, fiebre muy alta, dolor de garganta, dolor de huesos, eh, pero tú nos estás hablando ya hasta de los ojos cuando te da esto, ¿no? Sí. Incluso de problemas cardíacos, ¿vale? Y falta Ajá, respiratoria, ¿vale? Hay sí, es lo que... hay un dato que poco se ha hablado, o al menos por la tele no sale, y es que lo que te hace virus en los pulmones es agujerearte los pulmones, ¿vale? Y eso lo que te provoca es un desgarre interior, ¿vale? Eh, que lo que hace es bloquearte lo que es el pulmón, te lo deja tenso y el pulmón no puede producir lo que sería el hinchar y, ¿sabes? Para cuando tú respiras que se hincha el pulmón y cuando dejas Uh-huh, ir el aire se vuelve a deshinchar, pues lo que uh-huh. hace es bloquear el músculo porque se queda tenso, se queda agarrado. Sí, se colapsa. Wow. ¿Me puedes repetir la cantidad de cuántos muertos llevan dicho, dicho hasta hoy? Mira, hasta hoy, si no lo hemos superado ya, llevábamos ya casi 11.000 muertos. Me parece que eran 10.970, una cosa así. Si no se ha superado ya, pero estamos en los 11.000 ya. Hay mucho que aprender de verdad. No salgan, de verdad, no hay que salir nada más que a lo necesario. Mucha gente dice, pero es que también si no sales al vecino que tiene su negocio de comida, se va a venir para abajo, los mercados, pero sí, eh, es un todo, ¿no? Si tú no sales, si no puedes, si tienes la necesidad de ir a comprar, ni modo,
te tapas bien y te proteges y le pides al Dios, al Creador que te cuide, ¿no? Exacto. Mira, aquí en España hay un movimiento, ¿vale? Que yo creo que Ajá. puede servir a nivel mundial. A lo mejor suena un poco egoísta, pero aquí en España se ha creado un movimiento que es Yo me quedo en mi país, creo que se llama. ¿Qué significa esto? Que cuando pase esta pandemia, ¿vale? Lo que hemos pensado es, primero está la salud y ya después arreglaremos el Uh-huh. resto. Entonces, cuando una vez haya pasado esto, eh, que viene ya el verano, que habrá vacaciones, que la gente podrá salir, eh, se ha decidido en este momento quedarse en el país, o sea, hacer vacaciones en el país, gastar en el país, porque eso lo que va a hacer es reactivar la economía del país. Y eso es algo que puede funcionar en todos los países del mundo. Si hay un movimiento a nivel mundial, la economía y todo volverá, costará un poco, costará, pero volverá todo un poco a la normalidad. Entonces, es algo que es bastante bonito y yo creo que funciona. Dicen que el 1% es el que fallece, pero que realmente no mueres de coronavirus. Aquí se habla de una anemia, neumonía típica, perdón. Y me está diciendo un médico que es la terminación del coronavirus, que claro que sí se muere uno de coronavirus. Hay mucha desinformación. Hay otra que es muy importante. Yo creo que, por ejemplo, aquí en México se ha pedido que todo cubrebocas, todo lo que tú ocupes para protegerte, también tengas un poquito de humanidad y en eso se los comparto a todo el mundo, que no hagamos compras de pánico, que pensemos que también hay hospitales, hay gente que necesita ese cubrebocas, doctores que necesitan guantes, que yo creo que ahorita 100% son los héroes, no es un Superman, no es un Batman, nuestros héroes son de carne y hueso. Aquí en Hidalgo, en Pachuca, la semana pasada, no, en esta semana falleció un doctor que era el que tomaba, pues, el proceso para ver si tenías el coronavirus o no, ¿no? Yo soy ferviente de que te quedes en casa, pero también quedarse en casa te crea una cierta paranoia. Ese es el gran problema que también se tiene, que te den, que creas paranoia, que creas miedos, angustias. ¿No lo has visto tú en España ese tipo de casos? Sí, por desgracia, como estás diciendo, Magos, la sociedad está acostumbrada a salir, a que le dé, el cuerpo humano necesita el aire, necesita el sol, necesita esa vitamina que nos da el sol. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo encerrado en casa, lo que nos provoca es mareo, malestar, nos provoca náuseas, estamos débiles porque nos falta esa vitamina. Entonces, lo que se recomienda es, si tienes balcón, si tienes una terracita o incluso al pie de calle, o sea, si tienes la calle nada, a un paso, que salgas un poco, a que te dé el aire, a que te toque el sol. ¿Por qué? Porque esto está provocando trastornos muy fuertes psicológicos. Aquí en España ya han habido muchos casos de gente que ha disparado a compañeros de piso por querer salir a la calle. Ha salido gente incluso con armas, con machetes, con cuchillos por la calle que han tenido que ser detenidos porque la gente se está volviendo loca. O sea, Contacto con el aire también te despeja mucho. Eh, y los adultos mayores, ¿cómo los están manejando allá? ¿Cómo los cuidan allá? la situación de la gente mayor aquí en España es devastadora, es súper crítica. La gente está muy enfadada, ¿vale? Con lo que es el gobierno y los lugares, las residencias donde están los mayores, porque no podemos llegar a entender eh, la gran mortalidad que está habiendo de gente mayor. Las residencias que tenemos aquí en España, que en principio son lugares súper seguros,
que son lugares donde no corren ningún peligro la gente mayor, están cayendo el 70% de la gente mayor, están desbordadas, tienen cadáveres en 2 o 3 días en la habitación, encerrado porque no puede venir a buscarlo a la funeraria. Es un caos total. El gobierno y la sanidad no puede ir a ayudar y el gobierno no está dando el material necesario porque recordemos que una residencia no está hecha para curar a enfermos, ¿vale? Está hecha para cuidar a personas mayores, no está capacitada para ser un hospital. Entonces, ha habido un descontrol. ¿Las agencias funerarias ya cerraron? No han cerrado, pero están desbordadas. Por ejemplo, en lo que es Madrid, han tenido que coger el Palacio de Hielo y y el Palacio de Deportes, creo que, y lo han tenido que convertir en morgue de la cantidad de cadáveres que hay. Y esos cadáveres que tienen ahí los tienen que llevar a otras ciudades a 400 kilómetros para poder incinerarlos. Es que es un desborde total. ¿Qué mensaje nos darías de España al mundo? ¿Cuál sería tu último mensaje? Hacer caso. Si habláis con españoles, si habláis con italianos, hacer caso a lo que os están avisando. Está bien escuchar al gobierno, está bien escuchar las noticias para estar informado, pero ellos no os darán la verdad. Yo lo que os recomiendo es que compréis semana por semana, porque si no, lo que os pasará es lo que está pasando aquí en España, que habrá desabastecimiento al ir todo el mundo a comprar por estar nerviosos y acaparar con todo. Después, cuando esa comida se acabe, no habrá más comida porque no os va a llegar más comida, que es lo que nos está pasando aquí. Sobre todo, quedaros en casa, salir exclusivamente para ir a comprar lo que es necesario y por lo demás intentar no salir de casa, de verdad. Pues Frances, te agradezco muchísimo. ¿Tienes alguna red social para que la gente te pueda seguir, para que te pueda preguntar de este y de otros tipos de temas que tú manejas? Pues mira, tengo un grupo de investigación paranormal que se llama Paranormal Experience y ahí todo lo que está relacionado con estos temas así, intentamos resolver todas las dudas. Aún así, si hay alguien que no quiera hablar por ese grupo, que se sienta incómodo, que todo el mundo sepa, me pueden escribir a mí personalmente en mi. Pues te mando un abrazo enorme a la distancia. Yo espero algún día poderte dar ese abrazo porque los abrazos se terminaron, los besos ya no hay más que a la distancia, ¿no? Amigos, gracias por habernos acompañado este día en el último episodio de la temporada 2. Gracias por habernos apoyado a El Tocho y a mí todo este tiempo. Les dejo las redes sociales, un lugar para platicar, el diván, gmail.com, perdón. Instagram, un lugar para platicar el diván. Twitter, el diván 10 y la fanpage, un lugar para platicar el diván. Mil gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta la tercera temporada.